Mariana Ballesteros abrió los ojos unos minutos antes de que sonara el despertador. Su mano buscó automáticamente el viejo despertador de metal para que no despertara temprano a su marido. La penumbra del dormitorio se disipó poco a poco y el contorno de la pequeña habitación se hizo cada vez más nítido. Mariana se levantó con cuidado de la cama, procurando no molestar al dormido Ricardo. Los muelles del viejo colchón crujieron traicioneramente, pero su marido se limitó a girar sobre su otro lado sin despertarse. Entró en la pequeña cocina, donde cada cosa estaba en su sitio, con el orden que solo podía tener una mujer que había vivido en la pobreza durante años y conocía el valor de cada taza. El hule gastado de la mesa, las 4 sillas, las cortinas amarillentas de la ventana. Todo formaba parte de su vida pobre pero establecida. Marianne sacó una lata de café molido de la estantería. Este café era especial. Ricardo lo había traído directamente de la plantación a la que le llevaba su ruta diaria. Un pequeño lujo que podían permitirse gracias a su trabajo. Vertió 3 cucharadas en una vieja cafetera y la puso sobre la placa, escuchando el familiar silbido del quemador de gas. El aroma del café recién hecho llenó poco a poco la pequeña cocina. Marianne cortó pan duro y colocó los restos del queso de ayer en un plato. El desayuno era escaso, pero no podían permitirse nada más. El sueldo de dependiente en una pequeña tienda y los ingresos de camionero apenas les permitían llegar a fin de mes. «Buenos días», sonó la voz ronca de Ricardo, y su corpulenta figura apareció en el umbral de la puerta. Se acercó a su mujer y le dio un ligero beso en la mejilla. «Estaba a punto de despertarte», respondió Mariana sirviendo café en las tazas. Desayunaron en el silencio habitual, solo roto por el tintineo de las cucharas contra las tazas y los gritos de los gallos desde el patio. En 10 años de convivencia, habían aprendido a entenderse sin palabras. Ricardo tenía prisa. Tenía que cargar el coche antes de que el sol empezara a quemar con especial fuerza. «Hoy llevo un gran cargamento», dijo mientras terminaba su trozo de pan. «Puede que pague un poco más de lo habitual». Mariana sintió, recogiendo los platos de la mesa. Sabía que las esperanzas de su marido rara vez se cumplían. Los propietarios de las plantaciones pagaban exactamente lo que creían que debían, independientemente del volumen de tráfico. Cuando Ricardo se marchó, Mariana empezó a prepararse para ir a trabajar. Se puso su mejor vestido, descolorido pero impecable, y se recogió el espeso pelo oscuro en un moño sencillo. El espejo agrietado reflejaba a una mujer cansada, cuya vida le había enseñado a contentarse con poco. Tardó 15 minutos en llegar a la tienda. Marianne caminó por las polvorientas calles del pueblo, saludando a los conocidos, y conocidos eran casi todos aquí. Puerto Ayacucho era tan pequeño que cualquier acontecimiento se hacía público en cuestión de horas. La tienda del señor Ordóñez estaba ubicada en la calle principal, si es que a la única calle pavimentada del pueblo se le podía llamar calle principal. Era una pequeña tienda de comestibles, donde los lugareños compraban de todo, desde cerillas hasta arroz. «Buenos días, señora Ballesteros», la saludó el tendero, Esteban Ordóñez, tendiéndole las llaves. «Hoy llegará una entrega de conservas. Ocúpate de que todo esté bien colocado». Mariana se puso manos a la obra, limpiaba el mostrador, comprobaba los precios de los productos, contaba el cambio en la caja. Poco a poco empezaron a aparecer los primeros clientes. Amas de casa con prisa por comprar pan fresco, ancianos que venían a comprar periódicos, niños enviados por sus padres para hacer pequeñas compras. A mediodía, Rosario Méndez, su mejor amiga que trabajaba en la tienda vecina, entró en la tienda. Quedaron en verse después del trabajo. Rosario tenía algunas noticias que quería compartir. El día se alargó lentamente. Mariana atiende mecánicamente a los clientes, coloca la mercancía, escribe algo en el libro de la oficina. Sus pensamientos volvían una y otra vez a las palabras de su marido sobre el aumento de sueldo. Quizá esta vez tuvieran suerte y pudieran comprar una cortina nueva para la cocina o arreglar un grifo que goteaba en el baño. Después del trabajo, se reunió con Rosario y Carmela en un pequeño café cerca de la tienda. Solo podían permitirse una taza de té de hierbas cada una, pero lo importante no era la comida, sino la oportunidad de hablar. ¿Te has enterado de la noticia?, comenzó Rosario entusiasmada en cuanto se sentaron a la destartalada mesa. Dicen que una comisión importante de la capital viene a la ciudad. Van a revisar todos los negocios.
A lo mejor por fin se fijan en cómo nos pagan, suspiró Carmela, removiendo el azúcar de su té. La conversación entre las amigas se vio interrumpida por el sonido de un claxon. Era el camión de Ricardo. Aparcó en el bordillo y saludó a Marianne. «Me voy, chicas», dijo levantándose. «Parece que Ricardo ha traído algo». Su marido la saludó con una sonrisa y le tendió un pequeño fajo. «Hoy sí que he pagado más», dijo. «Te he comprado algo». En el paquete había una sencilla pero bonita pinza para el pelo. Mariana se sintió conmovida. Momentos como este le recordaban los primeros días de su matrimonio, cuando Ricardo le había hecho a menudo pequeños regalos. Se fueron andando a casa. Ricardo había dejado el camión en el aparcamiento de la empresa. El aire del atardecer estaba impregnado de los olores a jazmín y maíz tostado de las casas vecinas. Mariana tenía a su marido bajo el brazo y le parecía que todos sus problemas no importaban tanto mientras estuvieran juntos. En casa preparó una cena sencilla a base de arroz y judías. Comieron a la luz de la única bombilla, comentando los acontecimientos del día. Ricardo hablaba de las nuevas normas de transporte, Mariana del extraño cliente que se había pasado un buen rato eligiendo entre 2 latas idénticas de conservas. Aquella tarde no era diferente de cientos de otras en sus vidas, pero Mariana sentía una extraña inquietud, como si estuviera anticipando un cambio. No sabía que muy pronto su mesurada vida cambiaría de la forma más dramática. La mañana del domingo comenzó con una insistente llamada a la puerta. Marianne, que estaba preparando su café matutino, se estremeció de sorpresa. Sabía exactamente quién había venido. Solo una suegra podía presentarse a una hora tan temprana sin ningún miramiento. Consuela Ballesteros apareció en la puerta, tan impecablemente vestida como siempre, a pesar de lo temprano de la hora. Su vestido oscuro, el cinturón ajustado y el pelo canoso perfectamente peinado la hacían parecer una dama de la nobleza, aunque todo el pueblo sabía que procedía de una familia tan pobre como el resto. «¿Está Ricardo en casa?», preguntó en lugar de saludar, entrando en la cocina y recorriendo meticulosamente la habitación. «Está durmiendo», respondió Marianne, tratando de hablar uniformemente. Volvió tarde de un vuelo ayer. Su suegra apretó los labios y se sentó a la mesa sin esperar invitación. Su mirada se detuvo en la taza de té desconchada y negó débilmente con la cabeza. «Vi una igual en la tienda, solo que nueva», dijo Consuelo con fingida preocupación. «Bastante baratas». Marianne permaneció en silencio, fingiendo estar ocupada preparando café. Sabía que cualquier respuesta sería utilizada en su contra. En 10 años de matrimonio con Ricardo, nunca había sido capaz de complacer a su madre. «¿Mamá?» Un Ricardo soñoliento apareció en la puerta. «¿Qué te pasa? ¿Necesita una madre una excusa para visitar a su hijo?» Consuela se transformó al instante, esbozando una sonrisa. «Te he traído un pastel de carne». Mariana observó con amargura cómo su suegra se preocupaba por Ricardo, preguntándole por su trabajo y su salud. Para sí misma, Consuelo solo tenía púas y miradas críticas. Recordaba cómo había empezado todo. Cuando ella y Ricardo se casaron, Consuelo había intentado parecer amistosa, pero pronto quedó claro que su suegra pensaba que su hijo merecía una pareja mejor. Le molestaba especialmente la falta de nietos. «Todo el mundo tiene ya 2 o 3 hijos correteando por ahí, y tú», decía a menudo, con una media frase significativa. «Ricardo, estás adelgazando mucho», se lamentaba Consuela mientras apilaba un enorme trozo de tarta sobre su hijo. «¿Es que no te dan de comer?» Mariana apretó los dientes. No era la primera vez que escuchaba aquel reproche. Era como si su suegra hubiera olvidado que el sueldo de Ricardo no daba para mucho, y que su propia aportación al presupuesto familiar se limitaba a ocasionales limosnas de bollería casera. «Mamá, basta», dijo Ricardo cansado. «Mariana es una cocinera maravillosa». Pero Consuela se limitó a darle la espalda y continuó. «Por cierto, quería hablar contigo. Va a venir a verme Adriana, la hija de mi vieja amiga Elena. ¿Te acuerdas de Elena, Ricardo? Éramos amigas, antes de que tú nacieras». Mariana desconfió. Había oído el nombre de Elena más de una vez. Era una amiga de la escuela secundaria de su suegra, que se había casado con éxito y se había mudado a una ciudad más grande. «Adriana se quedará un tiempo conmigo», continuó Consuela. «Necesita relajarse después de romper con su prometido. Una chica tan dulce.
Y solo tiene 27 años. Las últimas palabras fueron pronunciadas con énfasis y acompañadas de una rápida mirada en dirección a Marianne. La indirecta era más que transparente. A sus 34 años, la nuera aún no había dado un heredero a la familia. ¿Y cuándo va a venir?, preguntó Ricardo, sin darse cuenta de la tensión entre las mujeres. El viernes que viene. Estoy pensando en organizar una pequeña cena en honor de su llegada. Estás invitada, por supuesto. Marianne sintió que todo se le agarrotaba por dentro. Las cenas en casa de su suegra siempre se convertían en una demostración de su fracaso como esposa y anfitriona. Consuela sabía cómo crear la apariencia de lujo incluso a partir de la comida más sencilla, y nunca perdía la oportunidad de subrayar la diferencia entre su casa y la de su hijo. Cuando su suegra se marchó, Marianne empezó a recoger la mesa. Sus manos temblaban de emoción contenida. «No te lo tomes como algo personal», dijo Ricardo, abrazándola por detrás. «Ya conoces a mamá». Pero Mariana la conocía demasiado bien. En 10 años había aprendido a reconocer cada matiz de la voz de su suegra, cada mirada y cada gesto. Y ahora intuía que la llegada de la tal Adriana no presagiaba nada bueno. El día se hizo interminable. Marianne realizaba mecánicamente las tareas domésticas, pero sus pensamientos volvían a la próxima visita de la desconocida. Se imaginaba a una joven belleza, mimada por la vida en la ciudad, que miraría su pequeño pueblo y su modesta vida con un desprecio mal disimulado. Por la noche, tumbada en la cama, no pudo conciliar el sueño durante largo rato. Ricardo hacía rato que se había dormido a su lado, y ella no paraba de dar vueltas en la cama, imaginando cómo su suegra ensalzaría las virtudes de su joven invitada, comparándola con Gisio. A la mañana siguiente, al prepararse para ir a trabajar, Marianne eligió con especial cuidado su ropa y su peinado. Se daba cuenta de que era una tontería. Faltaban casi una semana para la llegada de Adriana, pero ya sentía la necesidad de verse mejor, más joven, más segura de sí misma. Rosario se reunió con ella en la tienda, donde había ido a comprar especias. Su amiga se dio cuenta enseguida de su estado. «¿Qué te pasa?», le preguntó, después de esperar a que saliera el último cliente. Mariana le habló de la visita de su suegra y de la inminente llegada de Adriana. Rosario frunció el ceño. «No me gusta, está claro que Consuela trama algo». «Lo sé», contestó Mariana en voz baja. «¿Pero qué puedo hacer?». Todo el día trabajó como en una niebla, confundiendo precios y calculando mal. El señor Ordóñez la reprendió varias veces, pero ella apenas le escuchó. Las palabras de su suegra sobre una chica dulce que necesitaba adoptar no dejaban de rondar por su cabeza. El viernes llegó inesperadamente rápido. Marianne se había pasado todo el día repasando mentalmente su escaso vestuario. Tenía que ponerse algo decente para ir a cenar a casa de su suegra, pero su único vestido había perdido la forma después de muchos lavados. Después del trabajo, pasó por casa de Rosario, que vivía a solo 2 manzanas de la tienda. Sin decir una palabra, su amiga sacó de su armario un vestido azul marino con un pequeño cuello de encaje. «Pruébatelo», le dijo tendiéndole la prenda. «Solo me lo he puesto un par de veces». El vestido le quedaba bien, aunque era un poco más largo de lo que llevaban en su pueblo. Marianne miró su reflejo en el espejo, tratando de convencerse de que se veía lo suficientemente bien. «Coge estos también». Rosario le tendió unos pendientes sencillos pero elegantes. «Combinarán con el vestido». En casa Mariana pasó casi una hora peinándose, intentando conseguir el mismo aspecto impecable que siempre tenía su suegra. Ricardo, ya vestido con su única camisa limpia, se paseaba impaciente por la habitación. «Vamos a llegar tarde», le recordó por tercera vez. «Ya sabes que a mamá no le gusta que alguien llegue más tarde de la hora acordada». La casa de Consuela estaba a 10 minutos a pie. Era una estructura de una sola planta, no muy diferente de las casas vecinas, pero su suegra se las arreglaba para mantener un aire de ostentoso bienestar. Las cortinas estaban inmaculadamente limpias, los pomos de las puertas relucientes, las macetas de flores en los alféizares de las ventanas, todo indicaba que era el hogar de alguien que no quería aceptar la pobreza. Llegaron a las 7 en punto, pero no fueron los primeros invitados. En el pequeño salón estaban sentados varios vecinos invitados especialmente para la ocasión. Consuela, vestida con un vestido burdeos oscuro que Marianne nunca había visto antes, corría alrededor de la mesa.
«Aquí estás», exclamó la suegra besando a su hijo en la mejilla. «Adriana, cariño, ven aquí. Este es mi hijo Ricardo y su mujer». Una chica alta y delgada salió de la cocina. Llevaba un vestido claro que resaltaba su piel bronceada, y su cabello oscuro estaba peinado con un estilo elaborado, claramente hecho en una peluquería. Se movía con la gracia de alguien segura de su atractivo. «Un placer», sonrió Adriana, tendiendo la mano primero a Ricardo y luego a Mariana. Su palma era suave y fresca, con una manicura perfecta. Mariana se sentía torpe y provinciana al lado de aquella chica. Hasta el vestido que le había prestado Rosario le pareció irremediablemente anticuado. Adriana estudió en una universidad de la capital, anunció Consuela con orgullo, como si hablara de su propia hija. Y trabajó para una importante empresa hasta que decidió tomarse un descanso. Tía Consuela exagera, se desvaneció Adriana con modestia, pero era obvio que la atención la complacía. Simplemente decidí que necesitaba hacer una pausa y reflexionar sobre la vida. Los invitados estaban sentados a una mesa puesta con la mejor vajilla de su suegra. Consuela había hecho todo lo posible. Había pimientos rellenos, pollo asado e incluso una botella de vino importado, que evidentemente guardaba para una ocasión especial. Marián se sentó junto a su marido, pero enseguida se dio cuenta de que estaba en desventaja. Adriana se sentó frente a Ricardo y no paraba de hacerle preguntas sobre su trabajo, sobre la ciudad, sobre las costumbres locales. Se reía de sus chistes, que Mariana ya había oído cientos de veces, y le miraba con indisimulado interés. «Qué romántico es ser chofer», se maravilló Adriana. «Cada día lugares nuevos, gente nueva». «De hecho, la ruta es siempre la misma», intentó intervenir Mariana, pero sus palabras quedaron ahogadas en la conversación general. Consuela estaba radiante de placer al ver cómo su invitada encandilaba a todos los presentes. Le agradaba especialmente la atención que Adriana prestaba a Ricardo. De vez en cuando ponía sobre la mesa los mejores bocados de la chica y rellenaba el vino. «Adriana se quedará conmigo todo el tiempo que quiera», anunció su suegra. «Esta ciudad le vendrá bien para descansar del ajetreo». Mariana se dio cuenta de que Adriana lanzaba una rápida mirada a Ricardo antes de contestar. «Eres muy amable, tía Consuelo. Ya siento que me va a encantar estar aquí». Durante toda la velada, Mariana se sintió superflua. Apenas probó la comida, aunque normalmente disfrutaba comiendo lo que cocinaba su suegra. Cada vez que intentaba unirse a la conversación, resultaba que el tema ya había cambiado o su comentario había pasado desapercibido. Ricardo no parecía notar nada raro. Charlaba animadamente con Adriana sobre su trabajo, los lugares de interés de la zona y sus planes de futuro. Marián nunca le había visto tan hablador en compañía de un desconocido. «¿Lleváis mucho tiempo casados?», preguntó de repente Adriana, desviando la mirada de Ricardo a Mariana. «10 años», respondió Mariana. «¿Y sin hijos?». «Qué pena», se estiró la muchacha con fingida simpatía. «Y yo que siempre soñé con una familia numerosa». Consuela asintió significativamente, y Marián sintió que el color le inundaba la cara. Era un golpe bajo tocar el tema más doloroso justo en la cena, delante de todos los invitados. La velada se hizo interminable. Adriana habló de la vida en la capital, de restaurantes de moda y tiendas caras, de reuniones sociales y estrenos de teatro. Hablaba fácil y despreocupadamente. De vez en cuando introducía palabras en francés y gesticulaba con gracia. Cuando llegó la hora de despedirse, Consuela insistió en que Ricardo acompañara a Adriana a su habitación, le enseñara dónde estaba el cuarto de baño y cómo utilizar el viejo aire acondicionado. Mariana se quedó en el pasillo, escuchando sus risas y sus voces. «Ven más a menudo», dijo Adriana, apareciendo en la puerta. «La tía Consuela dice que vives muy cerca». De camino a casa, Ricardo guardó un silencio inusual. Mariana caminaba a su lado, como si hubiera crecido un muro invisible entre ellos. Quería preguntarle por sus impresiones de la noche, pero temía oír la respuesta. En casa, desvistiéndose antes de acostarse, vio su reflejo en el espejo. La cara cansada, el peinado sencillo, el vestido pasado de moda. Todo lo que antes le había parecido normal ahora le parecía cutre comparado con la imagen impecable de Adriana. «Ha sido una velada agradable», bostezó Ricardo, metiéndose en la cama. «Mamá sabe ser anfitriona». Mariana murmuró algo inarticulado como respuesta.
Se quedó despierta recordando cada mirada, cada gesto, cada palabra pronunciada en aquella cena, y cuanto más pensaba, más aumentaba su ansiedad. Había pasado una semana desde aquella memorable cena. Marianne trató de convencerse de que sus sospechas eran infundadas, pero cada día surgían nuevos motivos de ansiedad. Ricardo se quedaba hasta tarde después del trabajo con más frecuencia, explicándolo con vuelos extra, pero sus camisas olían ahora no solo a gasolina y café, sino también a algún perfume dulce. Aquella mañana se despertó antes de lo habitual con el ruido de un coche que se detenía. Al mirar por la ventana, Mariana vio a Ricardo aparcando el camión en casa de su suegra. Saltó del taxi y llamó a la puerta. Un minuto después, Adriana apareció en el umbral, vestida con un ligero traje de mañana a pesar de lo temprano de la hora. Marianne se apartó de la ventana, sintiendo que el corazón le latía con fuerza en algún lugar de la garganta. Oyó sus voces apagadas y sus risas, y luego el ruido de la puerta al cerrarse. Cuando se atrevió a mirar de nuevo, Ricardo ya estaba entrando en el coche y Adriana lo saludaba desde el umbral. No pudo tragar ni un bocado del desayuno. Ricardo, como si no hubiera pasado nada, bebía café y hablaba del día de trabajo que le esperaba. «Hoy toca hornada grande», dijo untando mantequilla en el pan. «Tendremos que hacer unos cuantos viajes. Te vi pasar por casa de tu madre». Las palabras salieron solas, aunque ella estuvo a punto de guardar silencio. Ricardo se quedó inmóvil un segundo y luego se encogió de hombros. «Ah, sí. Mamá me pidió que le llevara la compra. De todas formas, me pilla de camino». «¿Tan temprano?» «Sí, para no llegar tarde al trabajo». Terminó su café y se levantó de la mesa. «No te hagas ilusiones, ¿vale?» Marianne lo acompañó a la puerta como todas las mañanas, pero el beso de despedida habitual le pareció frío y formal. Permaneció largo rato en el umbral de la puerta, mirando al camión mientras se alejaba. El trabajo no iba bien en la tienda. Había cometido 2 errores con el cambio, cosa que nunca le había ocurrido. El señor Ordóñez la miró preocupado, pero no dijo nada. Hacia el mediodía, Adriana entró en la tienda. Llevaba un vestido elegante que parecía fuera de lugar en su pequeña ciudad. Su aparición hizo que todos los compradores se giraran. «Buenas tardes, señora Ballesteros», saludó con exagerada cortesía. «¿Puede decirme dónde tiene las especias?» Mariana señaló en silencio la estantería de la derecha. Adriana eligió las bolsas sin prisa, lanzando de vez en cuando miradas en su dirección. «Ricardo es un encanto», dijo de pronto, bajando la voz. «Esta mañana nos ha traído a la tía Consuela y a mí comida fresca. Cuida también de su madre». Mariana sintió que se le entumecían los dedos. Así que Ricardo había mentido. No había traído comida de camino al trabajo, sino que se había pasado antes de lo habitual a propósito. «Eres una chica afortunada», continuó Adriana, dejando la compra sobre el mostrador. «No todas las mujeres tienen un marido tan atento». Estaba claro que había un subtexto en sus palabras, pero Mariana no conseguía descifrarlo. Pellizcó el cheque mecánicamente, tratando de no mirar a la clienta a los ojos. «Que tenga un buen día», dijo Adriana cogiendo el paquete. «Saluda a Ricardo de mi parte». Cuando se marchó, Mariana sintió que ya no podía contenerse. Pidió permiso al señor Ordóñez para salir un rato y salió corriendo a la calle. Sus pies la llevaron hasta la casa de su amiga. Rosario estaba trabajando, pero Carmela, que vivía al lado, se fijó en ella y la llamó. Al ver el estado de su amiga, puso inmediatamente la tetera al fuego. «Cuéntame», le exigió, sentando a Mariana a la mesa. Marianne lo contó todo: la temprana visita de su marido, la aparición de Adriana en la tienda, sus sospechas. Carmela escuchó en silencio, limitándose a mover la cabeza. «Tenemos que hablar con él», dijo finalmente. «Preguntarle directamente qué está pasando. Y si lo niega, entonces tendremos que seguirle». Carmela frunció el ceño. «Aunque eso no me gusta». Por la noche, cuando Ricardo regresó a casa, Marianne se armó de valor. Cenaron en su silencio habitual, pero esta noche ese silencio parecía especialmente opresivo. «¿Por qué no me dijiste que habías pasado a ver a mamá esta mañana?», preguntó, intentando que su voz sonara tranquila. «¿Cuál es el problema?». Ni siquiera levantó la vista de su plato. «Te lo expliqué. Mamá me pidió que trajera la compra. ¿Y tuviste que venir a las 6 de la mañana para hacerlo?». «Mira», Ricardo dejó el tenedor a un lado. «No entiendo por qué estas preguntas. ¿Me estás siguiendo?». «No, solo...». «¿Solo qué?».
Su voz se volvió más áspera. ¿Qué quieres oír? ¿Que no tengo derecho a visitar a mi propia madre? ¿Qué tiene que ver la madre con esto? Marianne sintió que le temblaba la voz. Vi a Adriana hablando contigo. Oh, eso es lo que es. Ricardo sonrió con infelicidad. ¿Estás celosa? ¿De una chica que tiene edad para ser mi hermana menor? No es mucho más joven que yo. Basta, se levantó de la mesa. Esto es ridículo. No voy a poner excusas solo por ayudar a mi madre con la compra. Se fue al dormitorio, dejando a Marianne sola en la cocina. Se quedó mirando la cena inacabada durante un buen rato hasta que oyó que su marido empezaba a roncar. Al día siguiente, Mariana se dio cuenta de que Adriana pasaba por delante de la tienda a la hora a la que Ricardo solía volver del trabajo. Iba vestida con especial cuidado y llevaba una especie de fardo en las manos. Media hora más tarde pasó el camión de su marido, y Mariana habría jurado que frenó cerca de la casa de su suegra. Por la noche, Ricardo regresó más tarde de lo habitual, explicando el retraso con un vuelo extra. Ella no le dijo que había visto a Adriana, ni le preguntó por el retraso. Algo le decía que cualquier pregunta solo lo distanciaría más, pero aquella noche, como tantas otras, no pudo dormir. Aquella mañana de domingo, Marianne se despertó con la firme decisión de hablar con Adriana. Ya no podía soportar aquella incertidumbre, aquellas miradas extrañas y aquellas insinuaciones ambiguas. Ricardo había hecho un vuelo extra, lo que no era habitual en un día de descanso, pero le explicó que se trataba de un encargo urgente y de una paga doble. Mariana se puso su mejor vestido, el mismo que había llevado en la malograda cena de su suegra. Rosario nunca había pedido que se lo devolvieran, comprendiendo en silencio que su amiga lo necesitaba más. Se peinó con cuidado e incluso se pintó los labios por primera vez en días. La casa de su suegra parecía inusualmente silenciosa. Normalmente, los domingos Consuela reunía a sus vecinas para tomar café y había charlas y risas. Pero hoy, las cortinas estaban echadas y solo se oía la música de la vieja radio. Mariana llamó a la puerta. Nadie contesta durante un buen rato, aunque se oyen pasos dentro de la casa. Finalmente, Adriana abrió la puerta. Estaba vestida con una bata de casa que claramente pertenecía a Consuela, con el pelo revuelto como si acabara de levantarse de la cama. «Ay, señora Ballesteros», se estiró con fingida sorpresa. «Vaya sorpresa, la tía Consuelo no está en casa, se ha ido a la iglesia». «He venido a hablar contigo», dijo Mariana con firmeza, mirando directamente a los ojos de la muchacha. Adriana dudó un segundo y se hizo a un lado, dejando entrar a su invitada en la casa. El salón estaba en perfecto orden, como siempre en casa de su suegra, pero había 2 tazas de café sin terminar sobre la mesa. «¿De qué querías hablar?». Adriana se acomodó en el sillón favorito de Consuela, haciendo un gesto a Marianne para que se sentara en la silla. «Sobre tu comportamiento», Marianne permaneció de pie. «Sobre la forma en que coqueteas con mi marido». «¿Coqueteando?». Adriana se rió. «Qué extraña fantasía. Solo estoy siendo amistosa con un hombre que es tan bueno con su madre». ¿Amistosa? Marianne sintió que le temblaba la voz. «Pasas a propósito por delante de su ruta todos los días. Vienes a la tienda solo para molestarme. Usted...». «Señora Ballesteros», la interrumpió Adriana, y había una nota de acero en su voz. ¿Se oye a sí misma? Está acusando a una joven de vivir su vida. ¿Tal vez el problema sea otro? ¿Quizás solo tienes miedo a la competencia? En ese momento, la puerta principal se abrió y Consuela entró en la casa. Se detuvo en el umbral del salón, desviando la mirada de su cuñada a su invitada. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó en tono gélido. «Tu cuñada ha venido a acusarme de supuestamente intentar robarle a su marido». Adriana consiguió que la voz le temblara y las lágrimas brillaron en sus ojos. «¿Qué?». Consuela se volvió hacia Mariana. «¿Cómo te atreves? ¿Venir a mi casa e insultar a mi invitada?». «Los he visto juntos», empezó Mariana. «Todas las mañanas viene por aquí. Mi hijo le trae la compra a su madre». La voz de la suegra se elevó hasta el grito. «¿O eso está prohibido ahora? ¿Quizá tengo que pedirle permiso para ver a mi propio hijo?». Adriana siguió sentada en su silla con la cabeza gacha, pero Marianne estaba dispuesta a jurar que notó una ligera risita en sus labios. «Tía Consuela», dijo Adriana con voz temblorosa, «probablemente debería irme.
No quiero ser la causa de ningún problema familiar. Ni se te ocurra. La suegra la cortó. Esta es mi casa, y yo decido quién vive aquí. ¿Y tú? Se volvió hacia Marianne. Le debes una disculpa a Adriana. ¿Disculparme? Marianne sintió que todo le hervía por dentro. ¿Por qué? ¿Por ver que esa chica rondando a mi marido? Eso es, Consuela entornó los ojos. ¿Tienes miedo de que haya alguien mejor que tú? Alguien educado, guapo, joven. ¿Quién puede darle a mi hijo lo que tú no pudiste? Cada palabra golpeaba como una bofetada. Marianne se levantó, sintiendo las lágrimas correr por sus mejillas. Siempre supe que no eras digna de él, continuó su suegra. Una vulgar dependienta, ni siquiera podías tener hijos, y ahora te pones a hacer berrinches por nada. Tía Consuela, por favor, intervino Adriana. No seas así. Seguro que la señora Ballesteros está agobiada. Quizá debería descansar, recuperar la cordura. Este tono condescendiente fue la gota que colmó el vaso. Marianne se dio la vuelta y salió corriendo de la casa, sintiéndose asfixiada por el resentimiento y la rabia. Corrió calle abajo, sin distinguir la carretera, hasta que se encontró en la puerta de Rosario. Su amiga abrió la puerta y, al ver su estado, la arrastró silenciosamente al interior de la casa. Solo allí Mariana dio rienda suelta a sus sollozos, relatando confusamente lo sucedido. Las dos están contra mí, dijo tragándose las lágrimas. La suegra y esa serpiente, conspiraron para destruir a mi familia. Rosario rodeó a su amiga con el brazo, acariciándole la espalda. Calla, calla. Ya se nos ocurrirá algo. Lo importante es no hacer ninguna tontería. ¡Qué estupidez! ¿Qué puedo hacer? Marianne sonrió amargamente. Ella es joven, guapa, educada, y yo solo soy una dependienta. Basta, dijo Rosario con severidad. Eres la mujer de Ricardo. Lleváis 10 años juntos. ¿De verdad crees que una chica de visita puede arruinar todo eso? Pero en el fondo, Mariana sabía que podía. Había visto cómo había cambiado Ricardo con Adriana, cómo se le iluminaban los ojos cuando la conocía, cómo encontraba cualquier excusa para visitar a su madre. Regresó a casa a última hora de la tarde. Ricardo ya estaba en casa y, a juzgar por el olor, había bebido algo. ¿Dónde has estado?, preguntó sin siquiera girar la cabeza en su dirección. En casa de Rosario, respondió ella entrando en la cocina. Ha llamado mamá. Su voz sonaba extraña. Me ha dicho que menudo numerito has montado. Marianne se quedó helada ante la cocina. ¿Así que ya lo sabes todo? Sé que insultaste a nuestra invitada y la hiciste llorar. Sé que montaste un escándalo sin motivo. Sé que me avergonzaste delante de mi madre. ¿Sin motivo?, se volvió hacia él. ¿Crees que no tengo ocasión? Pero Ricardo ya se había levantado y se dirigía al dormitorio, dejándola sola en la cocina. Unos minutos después, sus ronquidos llegaron desde la habitación. Mariana permaneció sentada a la mesa, contemplando la oscuridad que se cernía sobre la ventana y dándose cuenta de que sus peores temores empezaban a hacerse realidad. Habían pasado 3 días desde el escándalo en casa de su suegra. Marianne trabajaba mecánicamente en la tienda y apenas hablaba con los clientes. Incluso el señor Ordóñez notó el cambio en su habitualmente amable dependienta y le preguntó varias veces si se encontraba bien. Ella se limitó a asentir con la cabeza mientras seguía colocando los productos en las estanterías. El miércoles, cuando se acercaba el final de la jornada laboral, Rosario entró en la tienda. Parecía preocupada y, tras esperar a que el último cliente abandonara el local, dijo en voz baja: «Tenemos que hablar. Carmela nos espera en su despacho». Marianne miró interrogante al señor Ordóñez y éste asintió comprensivo. «Vamos, voy a cerrar la tienda. Está claro que necesitas desconectar». La casa de Carmela estaba a 3 manzanas de la tienda. Durante todo el trayecto las amigas permanecieron en silencio. Solo Rosario lanzaba de vez en cuando miradas preocupadas a Marianne. Su espalda, habitualmente erguida, estaba encorvada, y las comisuras de sus labios estaban arrugadas por la amargura. Carmela las recibió en la puerta. Ya había té caliente y bollos recién hechos en la mesa, un lujo que podía permitirse porque su marido trabajaba en la panadería. Cualquier otro día, Marianne habría agradecido el gesto, pero ahora ni siquiera el olor a recién horneado le abría el apetito. «Los vi hoy», comenzó Carmela sin preámbulos una vez que estuvieron sentados a la mesa. «Ricardo y ese... Adriana». Mariana se estremeció pero no dijo nada. Solo agarró con más fuerza su taza de té. Estaban en el café de la plaza,
continuó Carmela. Ese al que suelen ir las parejas, sentados en la esquina más alejada, pero pude verlos bien. ¿A qué hora fue eso?, preguntó Mariana en voz baja. Sobre las 2 de la tarde. Tenía que estar en el trabajo, ¿no? Mariana sintió. Ricardo había hablado mucho últimamente de vuelos extra y retrasos en los viajes, pero ahora todo encajaba. Eso no es todo, intervino Rosario. Mi vecina, la que vive enfrente de la casa de tu suegra, dice que ve su coche allí casi todos los días. Y no solo por la mañana, cuando supuestamente trae la compra. Marián dejó la taza sobre la mesa. Le temblaban demasiado las manos. Y ayer, Carmela bajó la voz. Oí a tu suegra hablando con la señora Hernández en la panadería. Dijo algo así como, por fin mi hijo ha conocido a una mujer digna. Una serpiente, exhaló Rosario. Lo siento, Mariana, pero tu suegra es una auténtica víbora. Ella planeó todo esto desde el principio. Claro que lo planeó, sonrió Mariana con amargura. Nunca me aceptó. Siempre pensó que su hijo merecía algo mejor. Y ahora está esto. No pudo terminar la frase. Las lágrimas que había estado conteniendo todos estos días, por fin brotaron. Sus amigas la abrazaron en silencio mientras lloraba, apoyando la cabeza en el hombro de Rosario. ¿Qué hago?, preguntó cuando se hubo calmado un poco. No puedo quedarme sentada y ver cómo destruye a mi familia. Tenemos que seguirlos, dijo Carmela con firmeza. Reunir pruebas, para que no pueda negarlo todo. ¿Y luego qué? Marián se secó los ojos. ¿Qué voy a hacer con esas pruebas? Lo decidiremos más tarde. Rosario acarició el brazo de su amiga. Lo importante es averiguar la verdad, toda la verdad. Discutieron el plan de acción durante largo rato. Carmela, cuya casa no estaba lejos de la ruta principal de Ricardo, se ofreció voluntaria para seguir sus movimientos. Rosario, que trabajaba en una tienda frente al café, prometió vigilar el lugar. «Y tú», le dijo a Mariana, «compórtate como siempre. No demuestres que sospechas nada. Deja que piensen que te has reconciliado después de aquel escándalo». Al volver a casa, Mariana encontró la casa vacía. Sobre la mesa había una nota escrita con la familiar letra de Ricardo. «Llegaré tarde, no me esperes levantada con la cena». Se hundió lentamente en una silla, alisando la hoja arrugada. Notas como esta solían significar trabajo extra y, por tanto, dinero extra para su escaso presupuesto. Ahora cada palabra parecía una mentira. En el dormitorio, su mirada se posó en una fotografía de la cómoda. Ricardo y ella el día de su boda. Tan jóvenes, tan felices, tan llenos de esperanza en el futuro. Recordaba aquel día con todo lujo de detalles, el modesto vestido blanco confeccionado por la madre de Rosario, el traje que Ricardo había comprado a plazos, los sencillos anillos de oro, todo lo que podían permitirse. Consuela no había aprobado su matrimonio, ni siquiera entonces. «Tienes demasiada prisa», dijo, apretando los labios. «Deberíamos haber esperado a que Ricardo encontrara un trabajo mejor, quizá incluso irnos a la capital». Marián se fue a la cama sin desvestirse. No podía dormir. Su mente daba vueltas a retazos de conversaciones, miradas, gestos, todas las cosas que había notado en las últimas semanas, pero que intentaba ignorar. Ricardo volvió a medianoche. Olía a alcohol y a un perfume desconocido. Intentó caminar en silencio hacia el baño, pero tropezó con una silla en la oscuridad. «Perdona, no quería despertarte», murmuró al darse cuenta de que ella estaba despierta. «¿Qué tal el vuelo?», preguntó Marián, intentando que su voz sonara despreocupada. «Ah, bien», hizo un gesto con la mano. «Mucho cansancio. Hablemos por la mañana». Ella lo miró desvestirse, tirando su ropa descuidadamente sobre una silla. Antes no habría dudado en hacer un comentario. La camisa blanca era la única ropa decente que llevaba al trabajo. Ahora permanecía callada, observando las marcas de carmín en su cuello. Por la mañana, Ricardo se levantó antes de lo habitual. Tomó café a toda prisa, dijo que hoy tenía mucho trabajo y se marchó sin despedirse de ella con un beso. Mariana vio por la ventana cómo el camión no giraba hacia la plantación, sino hacia la casa de su suegra. En la tienda la esperaba una nota de Rosario. «Pásate por mi casa a la hora de comer. Hay novedades». El día se alargó interminablemente. Mariana miraba el reloj de vez en cuando, esperando un respiro. Finalmente, el señor Ordóñez la dejó ir a comer. Rosario la esperaba en la parte trasera de su tienda. Otra vez en la cafetería.
dijo sin preámbulos. Estuvieron sentados allí más de una hora. Ella no paraba de reírse y de tocarle el brazo. Y entonces, él la besó, allí mismo, delante de todo el mundo. Marianne sintió que el suelo se iba bajo sus pies. Una cosa era sospechar y otra muy distinta que se confirmaran sus temores. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Rosario, abrazando a su amiga. «No lo sé», respondió Marianne con sinceridad. «De verdad, no lo sé». Después de su conversación con Rosario, Mariana no podía concentrarse en su trabajo. Sus manos marcaban automáticamente los cheques y colocaban la mercancía, pero sus pensamientos estaban muy lejos. Frente a sus ojos estaba la imagen de Ricardo besando a Adriana en el mismo café donde se habían conocido durante su noviazgo. A las 5 en punto, cuando solía terminar su jornada laboral, el propio señor Ordóñez se acercó a ella. «Vete a casa, Mariana. Veo que hoy no eres tú misma». Pero ella no se fue a casa. En lugar de eso, se dirigió hacia la casa de su suegra, tratando de mantenerse entre las sombras de las casas. El corazón le latía tan fuerte que creía que los transeúntes podían oírlo. La casa de Consuela estaba en silencio, con las cortinas echadas. Mariana sabía que a esa hora su suegra solía ir a casa de su hermana a jugar a las cartas, una tradición que no había roto en años. Así que Adriana debía de estar sola. Se escondió detrás de un viejo árbol que crecía frente a la casa. El tiempo transcurría con una lentitud angustiosa. El sol se deslizaba lentamente hacia el crepúsculo, tiñendo de naranja las polvorientas calles. Pasó una hora, luego otra. Marianne tenía las piernas agarrotadas de tanto estar de pie, pero no se movió. Finalmente, un camión familiar apareció al principio de la calle. Iba despacio, como si el conductor estuviera buscando algo. Al acercarse a la casa de Consuela, se detuvo. Ricardo saltó del taxi y miró rápidamente a su alrededor antes de dirigirse a la puerta. La puerta se abrió antes de que pudiera llamar. Adriana, vestida con un ligero traje de casa, le agarró del brazo y tiró de él hacia el interior. La puerta se cerró de golpe. Mariana se quedó allí sin moverse, sintiendo que se le entumecían los dedos al agarrarse a la corteza del árbol. Debería haberse marchado, ya estaba claro. Pero algo la retenía allí, un doloroso deseo de ver por sí misma, de verlo todo con sus propios ojos, para que no hubiera dudas. Las luces de la casa estaban encendidas, pero las cortinas estaban descorridas. Marianne avanzó lentamente a lo largo de la verja hasta llegar a la ventana del salón. A través del hueco entre las cortinas, pudo ver parte de la habitación. Ricardo estaba sentado en el sillón de su suegra, y Adriana estaba acurrucada en su reposabrazos. Ella dijo algo, jugando con su cuello, y él se rió, tan ligero y despreocupado como hacía tiempo que no se reía en casa. Luego la atrajo hacia sí y empezaron a besarse. Marianne se apartó de la ventana y se llevó la mano a la boca para no gritar. Salió corriendo, incapaz de ver la carretera, chocando con los transeúntes. Las lágrimas le cubrieron los ojos y las calles se volvieron borrosas. Sus pies la llevaron hasta la casa de Rosario. Su amiga, al ver su estado, la arrastró silenciosamente al interior de la casa y cerró la puerta con llave. Solo entonces Mariana se permitió romper a llorar. «Los vi», espetó entre sollozos. «En casa de mi madre, ni siquiera intentaron esconderse». Rosario la rodeó con los brazos, le acarició la espalda. Le susurró algunas palabras de consuelo, pero Mariana apenas las oyó. Ante sus ojos se presentaba la misma imagen. Ricardo y Adriana abrazados, en el sillón de su suegra, en su casa. «Quédate en mi casa», dijo Rosario con firmeza cuando Mariana se hubo calmado un poco. «No vengas a casa esta noche». «Pero me estará buscando». «Que te busque», la voz de su amiga tenía acero. «Deja que se preocupe sin saber dónde estás ni lo que sabes». Mariana no encontró fuerzas para discutir. Rosario le hizo beber té caliente con hierbas, le dio su camisón y le hizo la cama en la pequeña habitación de invitados. «¿Y tu marido?», preguntó Marianne. «Está en el turno de noche», le dijo Rosario. «Aunque no lo estuviera, ya conoces a Pablo, lo entenderá». La noche se hizo interminable. Mariana estaba despierta, escuchando el tic-tac del reloj en la habitación de al lado. Pasada la medianoche, oyó que un coche se detenía en la calle. Luego llamaron a la puerta. «Mariana». La voz de Ricardo era ronca. «Sé que estás aquí. Abre».
Rosario salió de su habitación y se llevó el dedo a los labios. Se sentaron a oscuras, escuchando cómo Ricardo seguía llamando y llamando a su mujer. «¡Deja de hacer ruido!», gritó uno de los vecinos. «¡La gente está durmiendo!». Los golpes cesaron. Se oyó el ruido del motor al arrancar y el coche se alejó. «Ya ves», susurró Rosario. «Tiene miedo de la publicidad. Teme que los vecinos se enteren». Mariana asintió, extrañamente desolada. El hombre al que había amado durante 10 años, con el que lo había compartido todo, alegrías y penas, pobreza y raras vacaciones, se había convertido en un extraño, capaz de mentir y traicionar. Por la mañana se despertó destrozada. Le dolía la cabeza y tenía los ojos hinchados de lágrimas. Rosario la hizo comer y la ayudó a asearse. «¿Qué vas a hacer ahora?», le preguntó su amiga. Mariana negó con la cabeza. «No lo sé. Tengo que irme a casa, recoger mis cosas». «No vayas sola», Rosario frunció el ceño. «Me tomaré el día libre de la casera e iré contigo». Esperaron a que Ricardo se fuera a trabajar. A eso de las 7 de la mañana, su camión bajaba por la calle, como de costumbre, en dirección a casa de su suegra. Mariana se encogió al imaginarse a Adriana, recibiéndole con una taza de café recién hecho. La casa los recibió con un silencio desacostumbrado. En la mesa de la cocina había una taza de café sin tocar. Al parecer, Ricardo ni siquiera había llegado a casa. La cama estaba arrugada. Era evidente que había pasado algún tiempo aquí antes de ir en busca de su mujer. Mariana empezó mecánicamente a recoger sus cosas. Eran sorprendentemente pocas. Algunos vestidos, ropa interior, zapatos. Toda su vida cabía en una bolsa. «¿A dónde irás?», preguntó Rosario, viendo a su amiga guardar las cosas. «A tu casa, si me dejas, al menos el primer rato». «Por supuesto», la abrazó Rosario. «El tiempo que haga falta». Estaban a punto de salir cuando la puerta principal se abrió de golpe. Ricardo estaba en el umbral, despeinado, con los ojos rojos y una camisa arrugada. «Sabía que vendrías a por tus cosas», dijo bruscamente. Mariana se quedó paralizada con la bolsa en la mano. Rosario se interpuso entre ellos. «Déjala pasar, Ricardo». «Esto no es asunto tuyo, Rosario», entró en la casa. «Esto es entre mi mujer y yo». «¿Esposa?». Mariana se sorprendió de lo tranquila que sonaba su voz. «¿La que besas en casa de tu madre? ¿O la que conoces en el café?». Ricardo se puso pálido. «Me estaba siguiendo». «No hacía falta. Todo el pueblo ve que tienes un lío con esa chica». Se pasó la mano por la cara. «Mira, no es lo que piensas». «No, es exactamente lo que pienso». Marian dio un paso hacia la puerta. «Y eso es todo lo que necesito saber». «¿Dónde vas a ir? No tienes a nadie. Mejor nadie que un traidor y un mentiroso». Los primeros días en casa de Rosario pasaron como un borrón. Mariana seguía yendo a trabajar, cumpliendo mecánicamente con sus obligaciones, pero en su interior había un vacío total. Por las noches, sentada en la pequeña habitación de invitados, miraba la pared e intentaba comprender cómo su vida había podido cambiar de forma tan radical. Pablo, el marido de Rosario, resultó ser sorprendentemente comprensivo. Trabajaba en el turno de noche en la panadería y casi nunca estaba en casa durante el día, pero cuando se cruzaba con Mariana, siempre tenía una palabra amable para ella. A veces le traía pan recién hecho del trabajo, un pequeño lujo que ahora le parecía especialmente valioso. Ricardo condujo varias veces hasta la casa de Rosario. Tocó la bocina, llamó a la puerta, pidió hablar. Una vez, incluso llevó flores, un patético ramo de flores silvestres que permaneció en el porche hasta la mañana siguiente. Mariana no quiso salir, y Rosario le echó con decisión. «Vete, Ricardo. Ella necesita tiempo». En la tienda, el señor Ordóñez no hizo preguntas con delicadeza, aunque la noticia corrió rápidamente por el pequeño pueblo. Empezó a dejarla marchar temprano con más frecuencia y a veces dejaba una bolsa de comida en el mostrador, algo que podría estropearse mañana. Una mañana, mientras Marian limpiaba el mostrador, su suegra entró en la tienda. Consuela estaba tan impecable como siempre, vestido oscuro estricto, pelo pulcro, ni una sola arruga en el cuello. «¿Así que esto es lo que le haces a mi hijo?», empezó sin preámbulos. «¿Abandonarlo? ¿Avergonzarlo delante de todo el pueblo?». Marian siguió limpiando el mostrador como si no hubiera oído esas palabras. Sus manos solo temblaban ligeramente. «No encuentra un lugar propio», continuó la suegra.
Casi nunca come, no duerme bien. Todo por tus tontas fantasías. ¿Fantasías? Marian levantó por fin la vista. ¿Llamas fantasías a lo que he visto con mis propios ojos? ¿En tu casa? ¿En tu silla? Consuela se quedó confundida por un momento, pero rápidamente se recompuso. Lo has entendido todo mal. Adriana es una chica simpática, simplemente es amable con todo el mundo. Especialmente con los hombres casados. Marian sintió que una oleada de ira subía por su interior. En tu sillón, en tu casa. Y tú organizaste todo esto, ¿verdad? La invitaste a propósito para arruinar mi matrimonio. No seas ridícula. Consuela apretó los labios. Yo solo quería que mi hijo fuera feliz, para que pudiera tener una familia de verdad, hijos. Fuera, dijo Mariana en voz baja. Sal de la tienda antes de que diga demasiado. Su suegra se enderezó como si se hubiera tragado un palo. Bueno, ya veo que es inútil hablar contigo. Pero recuerde que todo es culpa suya, tu frialdad, tu incapacidad para formar una familia. Afortunadamente, en ese momento entraron clientes en la tienda y Consuela tuvo que marcharse. Mariana permaneció detrás del mostrador el resto del día, atendiendo mecánicamente a los clientes, y por la noche, al volver a casa de Rosario, se echó a llorar. Tiene razón, sollozó. No pude darle hijos, no pude ser una buena esposa. Basta, Rosario abrazó con fuerza a su amiga. No es culpa tuya en absoluto. Todos, tu marido, tu suegra y esa basura de Adriana, han hecho cosas despreciables. Pero tú no te rindes, eres más fuerte de lo que crees. Aquella noche Marian no pudo dormir durante mucho tiempo. Se quedó a oscuras, recordando su vida con Ricardo, su primer encuentro en la plaza del pueblo, donde él llevaba fruta al mercado, su modesta boda, en la que su suegra había permanecido con el rostro desencajado, los primeros años de matrimonio, cuando eran tan felices a pesar de su pobreza. El día siguiente se hizo interminable. Hacia el mediodía, Carmela entró en la tienda con la noticia. ¿Sabía que su marido ahora pasa todas las tardes en casa de su madre? Allí celebran cenas familiares él, Adriana y Consuela. Es como si ya se hubieran convertido en una familia. Mariana ordenó en silencio las conservas en la estantería. Sus manos se movían automáticamente, pero por dentro todo se apretaba de dolor. La gente dice, continuó Carmela, bajando la voz, que tu suegra ya está planeando su boda. En cuanto os divorciéis... Ya basta, la cortó bruscamente Marian. No quiero oírlo. Al atardecer se sentó largo rato en el pequeño patio detrás de la casa de Rosario. Pablo había colgado allí una hamaca entre dos viejos árboles, y ahora ella pasaba allí mucho tiempo, mirando las estrellas y pensando en su vida. «Sabes», le dijo Rosario, sentándose a su lado, «quizás sea lo mejor. Te mereces algo mejor que vivir con un hombre capaz de traicionarte así». ¿Mejor? Marian sonrió con amargura. Tengo 34 años. No tengo hijos, ni casa, ni nada propio. ¿Qué es lo mejor? Nos tienes a nosotros, dijo Rosario con firmeza, y te tienes a ti misma. Eso es lo más importante. La tarde del viernes era inusualmente sofocante para esta época del año. Mariana volvía del trabajo cuando notó un alboroto inusual fuera de su casa. El camión de Ricardo estaba aparcado en la puerta y el coche de un vecino, cerca. Las luces de las ventanas estaban encendidas y se veían siluetas en movimiento a través de las cortinas sueltas. Se detuvo en la esquina de la calle, agarrando la bolsa de la compra que había hecho después del trabajo. Una bolsa de pan y algunas verduras para Rosario. Una voz interior le dijo que se marchara, que volviera a casa de su amiga, pero algo la hizo avanzar hacia la casa. La puerta principal estaba abierta. De la cocina llegaban voces fuertes y el tintineo de los platos. Mariana caminó despacio por el pasillo, que ahora le parecía extraño, a pesar de que llevaba 10 años viviendo aquí. En la mesa estaban sentados Ricardo, Adriana, Consuela y 2 vecinos, un matrimonio mayor de Hernández. En la mesa había platos de comida, una botella de vino e incluso un jarrón con flores, un lujo poco frecuente aquí. Adriana fue la primera en fijarse en Mariana. Estaba sentada en el asiento de la dueña, con un vestido nuevo de color claro que contrastaba fuertemente con el sencillo mobiliario de la cocina. En el cuello le brillaba una cadena de oro. Mariana reconoció el regalo que Ricardo le había hecho por su 5º aniversario de boda. ¡Oh, qué sorpresa! Se estiró Adriana con fingida sorpresa. No esperábamos invitados. Ricardo dio un respingo y se volvió.
Su rostro palideció, pero se recompuso rápidamente. Mariana, no pensé que vendrías. ¿A mi propia casa? Su voz sonó inesperadamente tranquila. Veo que te has instalado muy bien. Consuela apretó los labios. Estamos celebrando una cena familiar, ya que has decidido dejar tu casa. ¿Familia? Marian miró lentamente alrededor de la reunión. ¿Y desde cuándo esta persona forma parte de la familia? La señora Hernández tosió nerviosamente. ¿Quizás deberíamos irnos? No, quédense. Mariana se acercó a la mesa. Sean testigos de cómo una mujer que fue protegida por su suegra destruyó una familia, cómo le robó a su marido, su casa y hasta sus joyas. Adriana tocó la máquina de cadenas. Fue un regalo de Ricardo. Él mismo lo quería. Claro que lo quería. Mariana sintió que le subía una oleada de rabia por dentro. ¿Y tú, querida suegra, debes estar muy contenta? Por fin te libras de una nuera no deseada. No te atrevas a hablarle así a mi madre. Ricardo se levantó de la mesa. ¿Cómo se supone que debo hablar? Como debería hacerlo una esposa abandonada. Irme en silencio y dejar que celebres tu victoria. Adriana se levantó también, con el rostro contorsionado por la ira. Es culpa tuya. No pudiste retener a tu marido. No pudiste tener hijos. Entonces Adriana cogió de la mesa un plato con la cena sin terminar y lo lanzó en dirección a su rival. Mariana apenas tuvo tiempo de esquivarlo cuando el plato se estrelló contra la pared, salpicando su vestido nuevo con salsa. «Aquí tienes tu cena de despedida», gritó Adriana, cogiendo el siguiente plato y lanzándoselo a Marian. Consuela, en lugar de detener este atropello, aplaudió alegremente. Ya era hora de ponerla en su sitio. El matrimonio Hernández miraba horrorizado. El señor Hernández intentó interponerse entre las mujeres, pero recibió un codazo en el costado de Adriana, que ya había cogido un vaso de vino. «¡Basta!», gritó Ricardo, pero su voz quedó ahogada por el tintineo de la vajilla al romperse. El vino tinto se derramó sobre la blusa blanca de Mariana. Sintió que las lágrimas le corrían por las mejillas, no de dolor ni de miedo, sino de rabia pura y dura. «Tú», se volvió hacia su marido, «¿tú dejas que pase esto? ¿En nuestra casa?» «Ya no es tu casa», intervino Consuela. «Te fuiste por tu cuenta, y Adriana, ella sabe cómo crear un verdadero ambiente familiar». «Sí, ya veo que acogedora». Mariana hizo un círculo con la mano alrededor de la cocina destrozada. «Una hermosa familia, el marido infiel, su amante y la madre que lo organizó todo». La señora Hernández encontró por fin la voz. «Ven, Mariana, todo esto no es bueno». Pero fue como si Mariana no la hubiera oído. Estaba mirando a Ricardo, que permanecía con la cabeza gacha, sin atreverse a encontrar su mirada. «¿Sabes qué?», le dijo en voz baja. «Te los mereces a los dos, y a tu madre, que siempre quiso dirigir tu vida, y esa mujer que cree que puede entrar y quitarle la de los demás». Se volvió hacia la puerta, pero se detuvo en el umbral. «Mañana recogeré el resto de tus cosas, y no te preocupes, no interferiré en tu felicidad». Consuela gritó algo tras ella, pero Marian ya no la escuchaba. Caminaba por la calle oscura, sintiendo cómo el viento del atardecer enfriaba su blusa mojada por el vino. Solo tenía un pensamiento en la cabeza. Pagarían por esta humillación. Los tres. Rosario jadeó cuando la vio en el umbral. «Dios mío, ¿qué ha pasado?». Hicieron una fiesta. Mariana se hundió en una silla. «En mi casa, en mi mesa, la muy puta incluso llevaba mis joyas». Habló brevemente de lo sucedido. Rosario escuchó en silencio, limitándose a mover la cabeza. «¿Y sabes qué?», Marian terminó. «Me di cuenta de que no quiero irme sin más. No quiero dejarles saborear la victoria. Tienen que pagar». «¿Qué estás tramando?». La ansiedad sonaba en la voz de su amiga. «Aún no lo sé, pero encontraré la manera. Estoy segura de que lo haré». Aquella noche no pudo dormir. Tumbada en la pequeña habitación de invitados, mirando al techo y repasando mentalmente sus opciones de venganza. ¿Qué se le podía hacer a un hombre que no tenía casi nada? ¿Cómo hacer sufrir a alguien que ya vivía en la pobreza? De repente se dio cuenta. Ricardo no tenía casi nada, excepto su camión, el mismo camión que era su medio de vida, su orgullo, su única posesión de valor. Sin el camión no podía trabajar,
No podía mantener a su nueva Wadad. Por primera vez en muchos días, Marianne sonrió. Un plan empezó a formarse en su mente, tan simple y brutal como la traición misma. Aquella mañana la tienda estaba inusualmente llena de clientes. El señor Ordóñez lo atribuyó a la próxima fiesta del patrón del pueblo. La gente compraba comida por adelantado. Mariana trabajaba en silencio, evitando conversaciones innecesarias. Solo cuando entró Carmela se animó un poco. ¿Sigues pensando en la venganza?, preguntó su amiga, después de esperar a que se marcharan los demás compradores. Mariana sintió. No puedo dejar que me arruinen la vida tan fácilmente. ¿Pero qué puedes hacer? Lo tienen todo controlado. Parece que tu suegra ya está planeando una boda. Lo sé. Mariana empezó a ordenar las conservas en la estantería, intentando mantener la calma. Pero tengo un plan. ¿De qué tipo? Es mejor que no conozcas los detalles. Cuanto menos sepas, mejor dormirás. Carmela negó con la cabeza. Ten cuidado. La venganza es un palo de 2 puntas. Después del trabajo, Mariana no fue directamente a casa de Rosario. En lugar de eso, se dirigió a un viejo puente a las afueras de la ciudad. Era un puente de hierro sobre un río pequeño pero profundo. La corriente era fuerte, sobre todo después de las lluvias. Permaneció en el puente largo rato, mirando el agua oscura. Desde esa altura, el río parecía especialmente ominoso. Mariana sacó el móvil y sacó unas cuantas fotos. Necesitaba una ubicación precisa. De vuelta en casa de Rosario, se encerró en su habitación. Sacó el mapa de la ciudad que había cogido en el kiosco turístico de la plaza. El viejo puente estaba marcado con un punto en negrita, la única forma de conectar la ciudad con las plantaciones. No quedaba mucho, mañana era jueves y por fin cumpliría su venganza. Todos pagarían por lo que habían hecho con su vida, especialmente Ricardo, el hombre en quien más confiaba. El jueves llegó de repente, como si el tiempo se hubiera encogido y volado en un instante. Marianne se despertó antes del amanecer y permaneció tumbada en la oscuridad durante largo rato, escuchando los sonidos de la ciudad que despertaba. En algún lugar a lo lejos cantaban los primeros gallos, y de vez en cuando pasaban coches raros que llevaban pan a las tiendas. Ese día llevaba un vestido oscuro y unos cómodos zapatos de tacón bajo. Llevaba el pelo recogido en un moño sencillo. Nada de más, nada que pudiera estorbar. En el bolso solo llevaba lo imprescindible, las llaves de casa, que nunca había devuelto a Ricardo, algo de dinero y el teléfono. Se había distraído en el trabajo. 2 veces se había equivocado de cambio, algo que no le ocurría desde hacía años. El señor Ordóñez la miró preocupado, pero no dijo nada. «Hoy me iré temprano», le dijo ella hacia las 5. «No me encuentro bien». El tendero se limitó a asentir. En las últimas semanas se había acostumbrado a sus rarezas. Marianne caminó despacio por las calles, mirando el reloj. Sabía a ciencia cierta que los jueves Ricardo volvía a casa sobre las 7 de la tarde. Pasaba 1 hora y media en casa de Adriana, mientras Consuela jugaba a las cartas en casa de su hermana. Y luego conducía hasta su casa y se iba directamente a la cama, cansado por el trabajo del día y las actividades de la noche. En casa siempre aparca el camión bajo las ventanas, una vieja costumbre, para poder vigilarlo incluso de noche. Suele dejar las llaves en la mesilla de noche. Mariana recordaba esta costumbre suya. Ricardo siempre había dicho que era más cómodo. Las encontraba rápidamente por la mañana, cuando tenía prisa por llegar al trabajo. Esperó a que anocheciera en una pequeña cafetería de las afueras de la ciudad. Se sentó en una mesa alejada, pidiendo solo una taza de té de hierbas, y observó cómo las calles se iban vaciando poco a poco. A las 9 de la noche, la ciudad solía calmarse. Todo el mundo se iba a casa, y solo quedaban algunas ventanas encendidas. A las 11, Marianne llegó por fin a su antigua casa. Las calles estaban desiertas, y solo unas pocas farolas iluminaban su camino. Caminó despacio, intentando no hacer ruido. El camión estaba en su lugar habitual, una gran silueta oscura contra el telón de fondo de la casa. Marianne se detuvo a la sombra de un edificio vecino, observando. Las ventanas estaban a oscuras, lo que significaba que Ricardo ya dormía. Siempre se dormía rápido, sobre todo si trabajaba mucho durante el día. Esperó otros 15 minutos, escuchando el silencio de la noche. Ningún sonido, excepto los ladridos lejanos de los perros y el susurro de las hojas al viento. Lentamente, tratando de no hacer el menor ruido, se dirigió a la puerta de la casa. La llave giró silenciosamente en la cerradura. Marianne la había engrasado recientemente.
como si se hubiera estado preparando para esa noche. Entró como una sombra. La casa olía a café y a un perfume desconocido. Adriana debía de haber estado aquí esta noche. El dormitorio estaba al final del pasillo. La puerta estaba entreabierta, y Mariana podía oír la respiración constante de Ricardo mientras dormía. Conocía aquellos sonidos de memoria. 10 años de convivencia le habían enseñado a reconocer cada una de sus respiraciones. La mesilla estaba junto a la cama. Mariana extendió lentamente la mano. Las llaves estaban exactamente donde esperaba que estuvieran. El metal estaba frío al tacto. Levantó el manojo con cuidado de que las llaves no tintinearan. Ricardo se movió mientras dormía y ella se quedó helada. Pero él solo se giró sobre sí mismo, murmurando algo ininteligible. Mariana se acercó sigilosamente a la puerta, sin apartar los ojos de la cama. Una vez fuera de la casa, cerró la puerta con fuerza, y solo entonces se permitió recuperar el aliento. La primera parte del plan había tenido éxito. Ahora tenía que actuar con rapidez. El camión arrancó a la primera. Ricardo siempre lo mantenía en perfecto estado. El motor funcionaba en silencio, casi inaudible. Mariana se alejó lentamente de la casa sin encender los faros. Solo en la curva encendió las luces de cruce. Era demasiado peligroso conducir en total oscuridad. La carretera hacia el puente estaba desierta. Mariana condujo despacio, respetando todas las normas. Lo último que necesitaba ahora era llamar la atención de alguna patrulla de policía. Conocía la ruta al dedillo, cada curva, cada bache. El viejo puente aparecía delante, una estructura de hierro oscuro contra el cielo nocturno. Mariana detuvo el camión en la entrada y se bajó para mirar a su alrededor una vez más. No había nadie. Solo el sonido del río rompía el silencio de la noche. Volvió a la cabina y dirigió el camión hacia el puente. Puso punto muerto y pisó el embrague. El camión avanzó lentamente. Cuando las ruedas delanteras llegaron al borde del puente, Mariana saltó de la cabina. El camión siguió avanzando, aumentando la velocidad. Mariana sacó su teléfono y empezó a grabar. El camión llegó a la mitad del puente, flotó en el aire un instante y luego cayó en picado. El chapoteo del agua resonó por toda la zona. Se acercó a la barandilla y miró hacia abajo. Las últimas burbujas de aire desaparecían lentamente en el agua oscura. La corriente era muy fuerte. Por la mañana, el coche sería arrastrado río abajo. Mariana vio el vídeo en su teléfono. La calidad no era muy buena. Las grabaciones nocturnas siempre son oscuras, pero lo principal estaba claro. El camión de Ricardo estaba cayendo del puente al río. Envió el vídeo al número de su marido, añadiendo un breve mensaje. «Esto es para ti por todo». El viaje de vuelta duró casi una hora. Caminó, manteniéndose a la sombra de los árboles. Su mente estaba vacía, como si toda emoción se hubiera quedado allí en el puente, junto con el camión que se hundía. La casa de Rosario la recibió con las ventanas oscuras. Todos dormían ya. Mariana abrió silenciosamente la puerta con su llave y se deslizó hasta su habitación. Solo allí, sentada en su cama en completa oscuridad, se permitió sonreír. La venganza estaba consumada. Ahora Ricardo sabría lo que era perder su posesión más preciada. Sin el camión, no podría trabajar, no podría mantener a su madre ni a su amante. Todos sus planes para un futuro feliz se derrumbarían igual que el camión se había desplomado en las oscuras aguas del río. Se acostó sin desvestirse. El sueño no llegó, pero eso no importaba. Mariana se quedó mirando al techo, imaginando a Ricardo despertándose por la mañana y encontrándosela perdida. ¿Cómo buscaría las llaves? ¿Cómo saldría y no encontraría el coche? Y entonces vería el mensaje en su teléfono. Empieza a amanecer fuera de la ventana. En algún lugar a lo lejos se oían los primeros sonidos de la ciudad despierta. Pronto todo el mundo sabría lo que había pasado. La noticia del camión desaparecido se extendería por la ciudad en cuestión de horas. Aquí todas las noticias vuelan. Mariana sabía que Ricardo vendría corriendo hacia ella. Gritaría, amenazaría, incluso lloraría. Pero no importaba. Había consumado su venganza, y ahora podía contemplar tranquilamente cómo se derrumbaba su mundo, igual que él había destruido su vida. La mañana comenzó con gritos. Mariana estaba tumbada en la cama cuando oyó el portazo de la puerta principal, y a continuación, fuertes pasos que retumbaban en la casa. Sabía que ese momento iba a llegar y estaba preparada. ¿Dónde está? La voz de Ricardo sonaba ronca, como si hubiera estado gritando durante mucho tiempo. ¡Mariana! Se levantó lentamente de la cama. Se oían voces al otro lado de la puerta.
Rosario intentaba calmarlo. Pablo decía algo en tono severo. Mariana se acomodó el vestido. Todavía no se había cambiado después de la noche de juerga, y abrió la puerta. Ricardo estaba de pie en medio del salón, despeinado, con los ojos enrojecidos. Llevaba el móvil en la mano y en la pantalla seguía abierto el mensaje de texto que ella le había enviado a altas horas de la noche. «¿Qué has hecho?», susurró al verla. «¿Por qué? ¿Cómo has podido?». Marián se apoyó en el marco de la puerta cruzando los brazos sobre el pecho. «¿Cómo has podido? Traicionarme, humillarme, dejar que tu madre y ese dieran vueltas en nuestra casa». «Eso es diferente». Dio un paso hacia ella, pero Pablo se interpuso entre ellos. «Me has destrozado la vida. Sin el camión no puedo trabajar». «¿Y yo podía trabajar cuando tú destruiste nuestro matrimonio?». Su voz era tranquila, casi indiferente. «Cuando la besaste en casa de tu madre. Cuando celebrabas cenas familiares en mi mesa». Un pesado silencio se hizo en la habitación. Rosario y Pablo miraron a su alrededor, inseguros de si debían intervenir. «¿Dónde está el coche?», preguntó finalmente Ricardo. «Di al menos esto». «Mira el vídeo con más atención», sonrió Mariana. «Ahí se ve todo con claridad. El puente viejo, el río profundo, un lugar perfecto para la última morada de tu coche favorito». Ricardo se puso pálido. «¿Tú has tirado el camión al río? Estás loco». «No, solo estaba devolviendo una deuda», dio un paso adelante. «Me lo quitaste todo, mi casa, mi vida, mi dignidad. Te quité lo único que apreciabas». «Te denunciaré a la policía». «Preséntala», se encogió de hombros. «¿Crees que te creerán? ¿Un marido abandonado que tiene una aventura con una joven que vive en casa de su madre? ¿Que celebra cenas familiares con su amante en la casa donde aún vive su esposa legal?» Ricardo se hundió en una silla, rodeándose la cabeza con los brazos. «¿Cómo voy a trabajar? ¿Cómo voy a pagar la casa? ¿Qué le diré a mi madre?». «Oh, no te preocupes por mamá», sonrió Mariana. «Ahora tiene una hija preciosa. Deja que Adriana os cuide a las dos. Después de todo, es tan educada, tan exitosa». En ese momento la puerta volvió a abrirse y Consuela se plantó en el umbral. Su pelo, habitualmente inmaculado, estaba revuelto y su rostro enrojecido por la ira. «¡Tú!», gritó, señalando con el dedo a Mariana. «Has destrozado el coche de mi hijo. Arruinaste su futuro». «No, suegra». Marián se volvió hacia ella. «Fuiste tú quien destruyó su futuro. Con vuestras intrigas, vuestro odio hacia mí, vuestro deseo de controlar su vida. Tú trajiste a esa chica a casa. Tú montaste todo este espectáculo». «¿Cómo te atreves?». Consuela dio un paso adelante, pero Rosario se interpuso entre ellas. «Fuera de mi casa», dijo Rosario con calma. «Las dos, y usted también, señora Consuela. Si no, llamaré a la policía». Ricardo se levantó tambaleándose. «Te arrepentirás, Mariana. Te juro que te arrepentirás». «No, Ricardo», le miró ella directamente a los ojos. «Eres tú quien se arrepentirá. Cada vez que busques trabajo y expliques por qué no puedes ser chófer. Cada vez que tu madre te regañe por no poder mantenerla. Cada vez que tu joven ama arrugue la nariz ante tu pobreza». Consuela agarró a su hijo del brazo. «Vámonos de aquí. Esa mujer se ha vuelto loca. Ya encontraremos una solución para ella». Salieron, dando un portazo tan fuerte que temblaron los cristales. Marián se hundió en una silla, sintiendo una repentina debilidad en las piernas. «Bueno, ya está», dijo en voz baja. Rosario rodeó los hombros de su amiga con el brazo. «¿Estás segura de que has hecho lo correcto?». «No», respondió Marián con sinceridad. «Pero hice lo que tenía que hacer. Pensaban que podían apartarme de sus vidas, sustituirme por otra mujer, como si fuera algo viejo. Ahora que sientan lo que es perder su posesión más preciada». A través de la ventana pude ver a Ricardo y Consuela caminando por la calle. Discutían acaloradamente sobre algo. Adriana los alcanzó en la esquina, con su mejor vestido, como si fuera a una fiesta. Pero no había fiesta. «¿Qué vais a hacer ahora?», preguntó Pablo. Mariana se encogió de hombros. «Seguir con mi vida, trabajar. Quizá algún día me vaya de este pueblo. Pero antes quiero ver cómo se desmorona su pequeño mundo». Se asomó a la ventana. El sol ya había salido en lo alto, inundando las calles de luz brillante. En algún lugar, en el fondo del río, yacía el camión de Ricardo, símbolo de su independencia y prosperidad.
Ahora tendría que empezar de nuevo. Marianne sabía que le aguardaban días difíciles. Quizá Ricardo presentara una denuncia contra ella. Quizá tendría que responder por lo que había hecho. Pero ahora, en ese momento, solo sentía satisfacción. Al otro lado de la ventana comenzaba la vida normal de una pequeña ciudad. La gente se apresuraba a sus quehaceres, ajena al drama que había tenido lugar aquella noche. Pero pronto todos lo sabrían. Las noticias viajan rápido en los pueblos pequeños, sobre todo los cotilleos tan jugosos sobre un marido infiel, una esposa vengativa y un camión ahogado.